Muy buenas noches, amadas hermanas. En este día pues estamos reunidas nuevamente para seguir aprendiendo más acerca de estos mandamientos tan hermosos que nos dejó el Señor. Continuamos con el estudio de Proverbios. La semana anterior habíamos estado finalizando Proverbios número 10, en donde habíamos aprendido mucho acerca de la integridad y también habíamos aprendido muchísimo acerca de lo que hablan nuestros labios, ¿no? Y en este caso, pues el día de hoy continuamos con Proverbios 11, en donde nos vamos a detener precisamente en el verso número 1, que va a hablar justamente de la integridad de nuestros negocios, de la honestidad y la honradez en nuestros negocios. Y este capítulo 11 empieza diciendo lo siguiente. Dice, el peso falso es abominación al Señor, mas la pesa cabal le agrada. El peso falso es abominación al Señor, mas la pesa cabal es la que a él le agrada. Y en este caso Salomón lo que está haciendo es citar realmente aquellos mandamientos entregados en la Torá. Este mandamiento lo hallamos en Levíticos 19:36, en donde un verso 35, un poquito antes, dice que no se haga injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en ninguna otra medida. Y en el 36 dice, balanzas justas y pesas justas y medidas justas tendréis. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Y cada vez que leemos justamente su firma detrás de un mandamiento, la verdad que hace cimbrar nuestros corazones. Y vemos cómo en Levíticos 19 es un capítulo que habla acerca de la santidad y de la justicia, y cómo se nombran muchos mandamientos que tienen como fin el bien de toda la comunidad, ¿no? El bien hacia nuestro prójimo. Habla acerca de que, por ejemplo, no andarás en chismeando en tu comunidad, acerca de que no matarás con tu lengua, entre otros mandamientos, y hoy hace hincapié justamente en balanzas justas, pesos justos y medidas justas, que son las que debemos de tener. Y esta palabra pesas justas, pesas, tiene que ver con piedra. Es la palabra hebrea eben, que significa piedra. Entonces, ¿por qué? Porque en este tiempo, en el tiempo antiguo, las balanzas no eran como las conocemos el día de hoy, estas balanzas electrónicas, digitales, etcétera, muy sofisticadas, no eran así inicialmente, pues las primeras balanzas las crearon los egipcios, y para este tiempo las balanzas eran más aproximadamente esto ya es algo un poquito más sofisticado, pero en realidad era como una barra que colgaba o pendulaban dos platitos en los cuales se podían colocar ciertas piedras que tenían una medida con la cual podían balancear el peso de algún producto. Entonces, en los tiempos antiguos solían hacer toda su comercialización con balanzas balanceadas. Esto le llamaban balanzas balanceadas. Tenían pesas pequeñas y las pesas se ponían a un lado de la balanza y luego se iban poniendo el producto, en este caso, por ejemplo, las uvas, hasta que la balanza se equilibrara. Pero algunas personas que no les podemos llamar inteligentes, porque la inteligencia es la práctica de la sabiduría, sino más bien eran personas estafadoras, a menudo tenían dos juegos de pesas, uno con el que comprarían y otro con el que venderían. Y a esto se le conocía como un falso saldo. Y por supuesto que esto es una abominación al Señor, porque Dios quiere que tratemos a los demás con justicia, Dios quiere que tratemos honestamente y que sea básicamente nuestro negocio justo, honesto y recto. Deuteronomio 25:13, del 13 al 16, amplía un poco más este mandamiento y nos va a explicar más detalladamente cómo proceder en relación a las balanzas justas. Dice, no tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande y una pequeña. No tendrás en tu casa medidas diferentes, una grande y una pequeña, es decir, una verdadera y una falsa, ¿no? Tendrás peso completo y justo. Tendrás medida completa y justa para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da.
porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominación para el Señor tu Dios. Entonces Salomón reproduce esta palabra, este mandamiento en el Proverbio 1 del capítulo 11, en donde explícitamente habla de estas pesas diferentes que hablábamos. Y dice justamente que en tu bolsa, porque al parecer las personas que comercializaban pues llevaban esos pesos, esas piedras, esas piedras que hablamos, ven, en sus bolsas. Pero también dice que en tus casas también no existan medidas diferentes. Por tanto, tanto fuera, cuando tus negocios son fuera de casa o la actividad o el comercio que estás haciendo está dentro de casa, siempre las medidas deben de ser justas. Y miren como en este caso hay una promesa, así como lo es para el obedecer padre y madre, dice que tus días se prolongarán en la tierra que el Señor te da. Entonces hay un mandamiento de prolongar los días de vida a través del cumplimiento de la justicia en los negocios. Y esto nos hace recordar los mandamientos del Señor que hemos estudiado varias veces con Generación Desafiante y también en el curso básico. Estos mandamientos que le hemos puesto estas figuritas porque nos ayudan a memorizarlos, ¿no? Los 10 mandamientos. Y cuando pensamos en estos 10 mandamientos, pues al meditar sobre lo que es la corrupción en los negocios deshonestos, pues vienen a relucir dos mandamientos específicamente, que son el mandamiento número 8, que es no robar, y el mandamiento número 9, no mentir, porque estas dos actividades están involucradas cuando se hacen negocios ilícitos o cuando se realizan actividades de forma deshonesta, ¿sí? Pero si nos ponemos a pensar un poco más detalladamente, no son los dos únicos mandamientos que se están violando dentro de la ley del Señor. También el número 1, porque Dios debe ser el primero en nuestras vidas. Cuando nosotros nos dejamos llevar por estos negocios corruptos o incurrimos en este tipo de actividades deshonestas, pues mostramos que nuestro Dios es el dinero y que Dios no ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Entonces, como número 2, se vuelve un ídolo las ganancias y por tanto también estamos violando este mandamiento. Aparte de esto, si nuestros padres se llegaran a enterar, qué tristeza traeríamos a ellos, no sería honrar su nombre, ¿verdad? Si quitamos aquella porción que le corresponde a la persona, si una persona, por ejemplo, nos compra 1 kilo de algo y le vendemos 800 gramos, nos estamos robando 200 gramos y rompemos el mandamiento número 8, ¿sí? Pero si esto a la larga se prolonga y la persona tiene poco recurso, probablemente termine sufriendo, digamos, su ser por carencia y podamos llegar a conducirlo incluso en su carencia hasta la muerte. Y además, sobre todo, es esa lengua engañosa, la mentira involucrada a través de las acciones deshonestas en la comercialización, que también nos lleva a violar el mandamiento número 10, que habla acerca justamente de no codiciar los bienes de otros. Entonces, fijémonos cómo dentro de una actividad comercial uno podría llegar a violentar cualquiera de los mandamientos que el Señor nos ha dado. Y ahora les cuento una historia que justamente leí ahora cuando estaba buscando comentarios acerca del verso 1 del capítulo 11, y habla acerca de un panadero y de un agricultor, estos dos personajes. Y dice así la historia, se las voy a leer ahora. Un panadero demandó a un agricultor por la libra de mantequilla que estaba comprando y dijo que cuando empezó a comprar mantequilla al agricultor era una libra completa, pero poco a poco el granjero le fue vendiendo cada vez menos. Hasta ahora solo le daba como 3/4 de libra de manteca y le seguía cobrando la libra entera. Y así lo demandó en una corte. ¿Cómo respondió el granjero? El granjero en su propia defensa le dijo al juez: Señor, solo tengo una balanza para medir la mantequilla. Y él dijo: siempre pongo la libra, ¿qué ponía él? La libra de pan, ¿sí? Que le daba el panadero, y al otro lado de la balanza ponía la libra de mantequilla. Entonces lo que este granjero tenía era una balanza balanceada, es decir, le vendía
al agricultor la cantidad de mantequilla según la cantidad de pan que le daba. Si él le vendía una libra de pan, para él que lo recibía como una libra de pan, le vendía una libra de mantequilla. ¡Wow! Y esto nos deja mucho, mucho que pensar. ¿Por qué? ¿Quién estaba siendo realmente deshonesto en esta actividad comercial? Lo estaba haciendo el panadero, ¿sí? El panadero, porque él era el que le estaba dando menos gramos de pan al, al agricultor o al granjero. Y esto nos lleva a pensar que cuántas veces queremos que sean con nosotros honestos, pero nosotros no estamos siendo honestos con lo demás. ¿Cuántas veces esperamos que nos traten con honestidad en nuestros negocios cuando estamos comprando algo o cuando somos nosotros los que estamos brindando un servicio, pero no cuando nosotros estamos digamos, eh, haciendo una actividad comercial? Vamos meditando en nuestro corazón y que todas estas reflexiones nos sirvan para nosotros mismos, no para acusar al hermano, no para pensar en nuestro familiar que tal vez está en una actividad que no es correcta, sino para que nosotros empecemos desde nuestros adentros a analizar qué hay de deshonesto dentro de nuestras actividades cotidianas. Y el profeta Amós dijo algo al respecto de las balanzas falsas. En el capítulo 8, en los versos 4 hasta el 7, dice: Oíd esto, los que pisoteáis a los menesterosos, y queréis exterminar a los pobres de la tierra, diciendo: ¿Cuándo pasará la luna nueva para vender el grano, y el día de reposo para abrir el mercado de trigo? Achicar el efa, aumentar el ciclo y engañar con balanzas falsas, para comprar por dinero a los desvalidos y a los pobres por un par de sandalias. Y vender los desechos del trigo. El Señor juró por la gloria de Jacob, que es Israel: no me olvidaré jamás de todas sus obras. Y muchas veces aquel amor por ese negocio puede llevar a hacer que la persona ya no le encuentre ese deleite a las hermosas fiestas que el Señor nos ha dado, como guardar el día de reposo. Y la persona esté pensando: quiero terminar Shabbat para poder emprender su negocio. Que lejos esté de nuestros corazones el pensar de esa manera, sino que encontremos realmente en sus días festivos, en aquellos días apartados por Él, un verdadero deleite en nuestro amado Señor. Lejos está esa actitud nuestra de querer incurrir en ganancias, ni bien cayendo el sol, y estar pensando en que termine este día de reposo para poder emprender este negocio, porque esta fue la actitud que alejó al pueblo del Señor de su Dios. Y fíjense cómo ellos también vendían hasta los desechos del trigo. Y esto nos lleva a pensar cuántas veces también no solamente achicaban el efa, no solamente engañaban con balanzas falsas, sino tal vez también el producto. ¿Cuántas veces un producto se puede vender y no es el producto verdadero que se ofrece, sino que es una farsa, es una mentira? ¿Cuántas veces compramos una libra o un kilo? Como acá se utilizan más kilos, en Ecuador se utilizan más libras, en diferentes países hay diferentes medidas que se utilizan con mayor frecuencia, pero, por ejemplo, ¿cuántas veces te pueden vender mezclada harina de almendras, que es muy cara, con harina de trigo, por ejemplo, ¿sí? O cuántas veces, como dice un refrán, te pueden dar gato por liebre, es decir, tú quieres comprar algo, pero te venden algo que no lo es realmente, que no es verdadero, que es falso o es una copia barata de lo que tú quieres comprar y te lo venden a precio de original, ¿no? Entonces todo esto nos lleva a seguir pensando y meditando cómo estamos actuando en nuestros negocios, cómo estamos actuando en los servicios que podemos prestar hacia los demás. Joseph decía en el comentario del verso 1 de este capítulo de Proverbios, que esto ocurría también frecuentemente con los vehículos, que se acercaban hacia ciertos técnicos mecánicos
quienes tenían diferentes procedimientos por los cuales hacían retroceder el kilometraje del auto y al disminuir el kilometraje, pues los podían vender a mejor precio, porque recordemos que es el kilometraje el que refiere la antigüedad o el grado de uso de ese vehículo. Entonces, con menos kilometraje lo vendían mucho más, pero esto es una mentira, es una farsa. Entonces, ¿qué es lo que se está ofreciendo? ¿Qué es lo que se está vendiendo? Entonces, seguimos reflexionando. Y esto nos trae Proverbios 16:11, en donde dice que peso y balanzas justas son del Señor. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Es decir, que en la bolsa del Señor hay pesas justas, pesas completas, no hay una pesa chica, hay una pesa completa, una pesa perfecta, una pesa verdadera. Y si yo abro la bolsa en este momento, la bolsa, mi bolsa, realmente mi negocio que representaría esta bolsa, está representando al Señor, a lo que el Señor me demanda hacer. Si yo miro dentro de mí y así como el Señor, sus pesas son verdaderas, realmente estoy siendo, al ser analizada sobre los mandamientos del Señor, estoy siendo encontrada justa o no. Seguimos pensando y seguimos meditando. Miqueas 6 es un capítulo muy conocido porque habla acerca de lo que pide el Señor, ¿no? Este profeta justamente habló que habían tres cosas que el Señor pedía. Recordemos que continuamente también lo dijo Samuel, que lo dijo también David en los Salmos, que él prefiere la obediencia antes que el sacrificio. Pero hay tres cosas que él pide el Señor en este capítulo. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide el Señor de ti. Solamente hacer justicia, hacer justicia. Amar la misericordia y ser humilde ante tu Dios. La voz del Señor clama en la ciudad. Es sabio temer a su nombre. Prestar atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable, medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanzas falsas y bolsa de pesas engañosas. ¿El Señor lo dará por inocente? Sus ricos se colmaron de rapiña, es decir, de ganancias injustas, y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Nada de lo que se haga debajo del sol quedará impune. El Señor, de acuerdo a nuestras obras, también recibiremos esa paga. Acordémonos de Deuteronomio, que para aquellos que hacen justicias y tienen pesas justas, pues para ellos hay una promesa de larga vida. Proverbios 20:10 también nos habla acerca de estas pesas falsas, en este caso. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación al Señor. Y el antónimo de esto sería el peso justo. Y el peso justo es su deleite. El Señor se deleita en los negocios que son justos, rectos y honestos. Y cuando pensamos en justicia, no solamente nos quedamos con la imagen de la balanza y de los pesos, ¿no? Porque hay muchas formas de actuar con fraudulencia dentro de una actividad comercial. Pero el concepto es justamente que la balanza nos lleva a pensar en la justicia, ¿no? Y es importante entender el concepto que el Señor nos quiere transmitir a través de sus mandamientos, y eso nos llevará a poderlos aplicar cuando recordamos el principio del mandamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa algunas veces? Vamos a nombrar algunas situaciones que son corrupción, tomadas como corrupción o pesas falsas. En nuestro país, en mi país, que es Ecuador, y yo supongo que en algunos otros países también se conoce este término que es el regateo, el regatear,
Se entiende como cuando discuten el comprador y el vendedor por el precio de una mercadería o de un producto, en donde el comprador va a intentar que el costo del producto sea lo más bajo posible, ¿sí? Pero justamente hay una tendencia a siempre querer regatear al más pobre o al que menos tiene. Y sin embargo, existe la tendencia humana a no regatear a aquellos que te venden cosas caras y que te venden tal vez cosas de último modelo, de última generación tecnológica, qué sé yo, o en un lugar, o cuando acudes a un lugar donde venden electrodomésticos, o cosas que sean, digamos, de lujo, ahí no tiendes a regatear. Entonces, aludiendo a esto, encontré esta historia de una mujer la cual tenía al parecer muchos bienes, era una mujer que tenía pues tenía cierta posición económica, y había un pobre hombre que vendía huevos, era un ancianito que vendía huevos, y sucedió así. Ella le preguntó, se acercó hasta este hombre que estaba vendiendo los huevos y le preguntó, ¿por cuánto vendes estos huevos? Y el viejo vendedor le dijo, a 7 pesos por huevo, señora. Acá le cambié la moneda para que la podamos más o menos comprender. Sería equivalente un poquito menos que un peso, que un centavo de dólar, perdón, 7 pesos. Pero ella le contestó, me llevaré 6 huevos por 35 pesos o me iré. Es decir, estaba llevando un huevo gratis. El viejo vendedor respondió, acércate y llévatelos al precio que quieras. Tal vez este es un buen comienzo porque hoy no he sido capaz de vender un solo huevo. Ella se llevó los huevos y se alejó sintiéndose que había ganado. Se metió en su coche de lujo y fue a un restaurante caro con su amiga. Allí ella y su amiga pidieron lo que quisieron, comieron poco y dejaron mucho de lo que pidieron. Luego fue a pagar la cuenta. La cuenta le costó 1.960 pesos, pero ella dejó 2.100 pesos y le dijo al dueño del restaurante que se quedara con el cambio como propina. Esto podría haber parecido bastante normal al propietario del restaurante, pero sí muy doloroso para el vendedor. La cuestión es, ¿por qué siempre demostramos que tenemos el poder cuando compramos a personas necesitadas? ¿Y por qué nos volvemos generosos con aquellos que ni siquiera necesitan nuestra generosidad? Esto también es balanzas y pesas injustas. Y Proverbios 21:6 nos dice, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Amontonar tesoros con lengua mentirosa, es decir, que en todos estos negocios fraudulentos y de corrupción y deshonestos, pues lo que abunda es la mentira, ¿no? El engaño. Y una mentira lleva a otra, y una mentira lleva a otra, y otra mentira lleva a otra, y es un círculo vicioso. Mentira tras mentira tras mentira. Pero sucede también que no solamente con la lengua se miente, sino que muchas veces una forma de hacer fraude o de hacer una negociación corrupta o de no ser honestos es también cuando no solo se dice mentira, sino cuando se omite la verdad. ¿Cómo lo podríamos aplicar esto? A través de los impuestos. Porque evadir impuestos también son balanzas injustas. Y sabemos que cada nación tiene su forma o su regulación de estos temas económicos, y estos impuestos tienen una finalidad, más allá de cómo lo utiliza el gobierno, si es un gobierno corrupto o no. La realidad es que contribuir con el pago de los impuestos se ubica entre los deberes de la promoción del bien común. O sea, es para realizar todas las actividades o cubrir todos los gastos que se requieren para mantener carreteras, mantener el estado de esa ciudad, el estado de ese país, ¿no? Se necesitan recursos. Como vuelvo y le repito, más allá de que tal vez no sean estos recursos realmente administrados de la forma más honesta, pero realmente el fin de estos impuestos es poder generar un bien de toda la comunidad o de toda la ciudad o de todo el país en que uno habita, a quien contribuye con estos impuestos, ¿no? Pero veamos si es lícito dar estos impuestos. O sea, ¿está bien darlos o qué dice nuestro amado Yeshua al respecto?
Y esto lo podemos ver en aquella conversación que tuvo con los discípulos de los fariseos y con los herodianos, que quisieron poner a prueba la honestidad de nuestro amado Mesías. Entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de los, o sea, con los herodianos de Herodes, a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres. Enseñas con verdad el camino de Dios. Eres imparcial y no tienes favoritismo. Ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente. ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrame la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. Eso está en Mateo, en el capítulo 22, verso 15 en adelante. Wow, el Señor aquí está reconociendo que lamentablemente ya no somos Israel terrenal, me refiero, ¿no? Ya no estamos en el Israel como funcionó inicialmente con todas las leyes que el Señor había impuesto para gobernar a su pueblo. Ahora estamos bajo el dominio de otro imperio y vivimos bajo las leyes de las naciones, ¿no? De determinada nación. Si estamos acá en Argentina, tenemos que cumplir las leyes argentinas, los que están en México, Colombia, leyes de Colombia, Ecuador, así sucesivamente, ¿no? Entonces, qué importante es que Yeshua mismo dijo que tenemos que cumplir con los impuestos impuestos por cada nación. Pero existen otras formas también de tener balanzas deshonestas y balanzas falsas. Hay otras formas de hacer fraudes y estas formas podrían llegar a ser también fraude de tiempo y de asistencia, lo que se conoce como fraude de tiempo y asistencia. Esto ocurre cuando un empleado se le paga por el trabajo y en realidad no trabaja durante ese tiempo. Puede pasar, pongamos un ejemplo, X, se está llevando una construcción a cabo y se le paga a una persona para contribuir con la construcción, no hay quien lo vigile, la persona tiene 8 horas laborables, pero decide trabajar 2 horas y el resto de tiempo, como nadie lo está viendo, pues no hacer nada. Y esto nos hace reflexionar de cómo utilizamos el tiempo dentro de nuestro trabajo. Y el problema es que cuando esto ocurre, cuando las personas no ocupan su tiempo para efectuar las tareas que se les ha, digamos, entregado, el negocio puede reducir su productividad y pues entonces también decaer sus ganancias, ¿no? Además de esto, también hay fraude de asistencia por ausencia laboral. Es decir, cuando las personas no asisten a su trabajo y muchas veces no es porque estén afectados por una situación. Suelen también haber formas deshonestas de solicitar certificados médicos falsos y simularse como enfermos para no asistir al trabajo. Esto también es una forma de balance injusto y de peso falso. Además, existen otras situaciones como las que podemos ver en estas imágenes, en las cuales nos preguntaríamos qué hacer, ¿no? ¿Qué hacemos cuando encontramos una billetera en la calle, o dinero en la calle, o vamos al cajero y tal vez podría llegar a ser que una persona que estuvo con mucha carga en su mente, que tal vez esté atravesando por problemas, y en medio de todo lo que está pasando se le olvida sacar el dinero del cajero, se lo saca y queda ahí prendido o se le cae, o lo intenta introducir en su bolso y se le cae al suelo. ¿Qué hacer con eso, no? Y si te encuentras un celular en la calle, pongamos que es un iPhone 13, último modelo, y te encuentras este celular en la calle, pues ¿qué hacer cuando esto ocurre? La realidad es que la honestidad es devolver aquello que no me pertenece, aunque no sepa a quién le pertenece. Y este principio lo enseña nuestro amado Señor a través de Deuteronomio 22, en donde dice,
Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo devolverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa que tu hermano se le perdiere y tú le hallares. No podrás negarle tu ayuda. Y vemos que el principio de este mandamiento es devolver a la persona aquello extraviado. Ese es el principio del mandamiento, ¿sí? Si a una persona se le extravió cerca de tu casa, probablemente lo vaya a buscar a ese mismo lugar. Sobre todo si esto es un pueblo pequeño, una ciudad chica o, bueno, transita generalmente, conoce a las personas de ese lugar, ¿no? Pero en ciudades grandes ya esto se vuelve mucho más difícil. Sin embargo, siempre hay alternativas para devolver las pertenencias. Por ejemplo, cuando veíamos en esta imagen, si es un teléfono, se puede marcar al número de algún familiar que esté registrado y de esa forma comunicarse con la persona que es el dueño y poderlo devolver. Si este número, si la pantalla está bloqueada, pues entregarla a alguna autoridad. Si tenemos, por ejemplo, encontramos una billetera y están los documentos personales dentro de esta billetera, pues también a través de las redes sociales se puede encontrar. Generalmente la mayor parte de las personas, de hecho alguna vez a nosotros nos devolvieron de esa manera la billetera, gracias al Señor, a través de Facebook, em, pero podemos devolver a través de las redes sociales y si no lo encontramos, pues también entregarlos hacia una autoridad, ¿sí? Que pueden publicarlo y pueden de esa manera también pues entregarlo a quien le pertenece. Si encontramos dinero en la calle, se vuelve un poco más delicado y más difícil, pero ya vamos a ver que existen leyes en los países que regulan incluso esto, el encontrar artículos o dinero perdido en la calle, ¿sí? Reconociendo que el principio del mandamiento que ya el Señor nos mostró en Deuteronomio 22 es siempre devolver, no quedarnos. Y más aún, si encontramos dinero en un cajero, ¿qué hacer? Entregarlo obviamente al bancario, ¿no? Al que está, digamos, al banco, al representante, porque seguramente la persona se recordará después que nunca lo retiró y volverá al banco a solicitar que le den su dinero, ¿no? ¿Qué pasa cuando referimos también una transferencia bancaria? Puede ser que de pronto llegó a nuestra cuenta un dinero que no sabemos de dónde vino y sabemos que no nos pertenece. Eso también tenemos que devolverlo. Si tenemos el número de cuenta del cual llegó, pues es mucho más sencillo poderlo devolver a esa misma cuenta. Y por ejemplo, acá tengo un ejemplo, y esto es de España, no es de acá Argentina, pero acá también hay leyes que regulan eso y en cada país hay código civil, pero me gustó traer esto porque dice de la siguiente manera, que encontrarle una cosa mueble que no sea tesoro, debe restituirla a su anterior poseedor. Si este no fuere conocido, o sea, fuera un desconocido, debería consignarla inmediatamente al poder del alcalde, es decir, a una autoridad del pueblo donde se hubiese verificado el hallazgo. El alcalde hará publicar en la forma acostumbrada 2 domingos consecutivos, o sea, lo hará publicar. Si la cosa mueble no pudiera conservarse sin deteriorarse o sin hacer gastos que disminuyen notablemente su valor, se venderá en pública subasta, luego que hubiesen pasado 8 días desde el segundo anuncio sin haberse presentado el dueño, y se depositará su precio. Esto es para las cosas que pudieran perecer. Pero si no, pasado 2 años a contar desde el día de la segunda publicación, sin haber presentado, si no se presentó el dueño, se adjudicará la cosa encontrada o su valor al que la hubiese hallado. Miren cuánto tiempo espera. Entonces, teniendo en clara esta obligación, el ayuntamiento tiene en sus dependencias los objetos para que sus legítimos dueños puedan pasar a recogerlas, dejando constancia siempre de la persona que entregó la pertenencia, así como la fecha y la hora de entrega, el lugar donde se encontró y demás datos precisos. Importante siempre recibir una copia. Siempre les entregará una copia a la persona que entregó aquel bien.
Y wow, esto nos hace ver cómo incluso en las leyes humanas se regula el hecho de siempre devolver aquel objeto perdido, aquel dinero perdido, a la persona que le pertenece. Y esto fue lo que ocurrió en el 2017, también fue de España. Una señora encontró 900 euros, que eso es un poco más de $1000. Encontró en una bolsa, en un cajero, o sea, esta señora era una señora mayor que estaba dentro del cajero y antes de salir del cajero se encontró con una bolsa llena de 900 euros y no lo devolvió. ¿Qué sucedió al siguiente día? Que la persona a quien se le cayó la bolsa regresa al banco y reclama que se le había caído una bolsa dentro del cajero o el autoservicio. Y lo que hacen las autoridades es que pues empiezan a revisar las grabaciones, porque siempre están estas cámaras que están grabando en todo momento, y empiezan a revisar las grabaciones y encuentran a la señora que se agacha a recoger la bolsa y no la devuelve y se la lleva. La identifican, la van a buscar a su domicilio y fue sancionada. Fue sancionada por no haber devuelto aquel dinero. Entonces vemos como la verdad siempre sale a la luz y cómo es tan importante cumplir con la ley de Dios primeramente, de devolver las pertenencias a aquella persona que se le ha perdido y también dentro de las leyes humanas. Finalmente, Proverbios 13:11 nos dice que la fortuna obtenida con fraude disminuye. ¿Sí? Es una fortuna que empieza tal vez, pero después se va rápidamente, o sea, rápidamente se irá. Pero el que recoge con trabajo la aumenta, es decir, aquel que poco a poco y con honestidad va trabajando y va formando su riqueza a través del trabajo arduo y la honestidad, pues él la va a aumentar, esa va a permanecer, no así a través de la deshonestidad. Y esto nos lleva a recordar lo que hablábamos en Proverbios 10 acerca de las vasijas de arcilla, que las vasijas de arcilla, cuando se elaboraban, eran de una sola pieza. Pasaba que en el medio de algunas vasijas se quebraban, pero para no perder, lo que hacían los vendedores es que la pegaban con cera, o sea, sus restos los pegaban con cera, o tapaban aquellas imperfecciones que se habían producido a través digamos, de algún golpe o algo, em, las cubrían con cera. Pero cuando estas eran puestas a prueba, cuando se colocaba un líquido dentro de esta vasija, si esta vasija tenía cera, en algún momento fugaba el líquido y se conocía que era una vasija con cera, o sea, una vasija mentirosa que había sido cubierta con cera para tapar o ocultar el daño que había sufrido. Mientras que la vasija sin cera es a toda prueba. Entonces, es así como nos quiere encontrar el Señor. De hecho, hablamos de la palabra sinceridad, que viene justamente de esto, y que la palabra integridad, en la palabra, que viene de la raíz, de una raíz hebrea, viene de la raíz de una palabra hebrea que significa completo, ¿no? Significa una sola pieza, íntegro, algo completo. Y decía en Proverbios 19 que el que camina en integridad anda confiado, más el que pervierte su camino será quebrantado. Entonces, el que camina en integridad anda confiado cuando tus negocios, cuando tus actividades, todas ellas son íntegras, son completas, son sinceras, entonces vas a poder transitar confiado, porque un negocio deshonesto y corrupto te llevará siempre a la mentira. Y como dije, mentira tras mentira, ¿no? Y Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad, porque al fin y al cabo todas las riquezas pasarán. Todo esto pasará, el dinero, hoy está, mañana no está. Sin embargo, el testimonio permanece, el testimonio de una persona honesta, ¿sí? Ese será el recuerdo que quedarán para tus generaciones. Y sobre todo, ¿qué es lo que le agrada al Señor? ¿El Señor querrá holocaustos, sacrificios o querrá obediencia? Él quiere balanzas y pesas justas. En este día podamos analizar cómo están nuestras vidas y podamos
poner en esta balanza, así como el Señor dice que un día nos pesará y sabrá, de acuerdo a nuestras obras, si hemos sido hallados justos o injustos. Que podamos analizar cada día de nuestras vidas, en nuestros negocios, y saber si realmente estamos actuando con pesas completas y pesas justas. Amado Señor, te damos gracias, Padre amado, porque cada día tú nos enseñas, Señor, y nos confrontas, Padre amado, a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque bien lo dijo el profeta, Señor, que el pueblo, que era tu voz que hablaba él a través de ese instrumento, ese shofar, Señor, que fue Padre Santo seas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, por cuanto olvidaron mi ley. Señor, tú estás trayendo tu ley nuevamente a nuestros corazones, Señor. Padre, que sea tu ley la que nos confronte y nos cambie, Señor, para poder tener vidas íntegras delante de ti, Señor, para que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, para que podamos ser sinceros y honestos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, Señor, a mirar aún los detalles, Padre Santo, Padre amado, de cada una de nuestras actividades y que podamos ser hallados delante de ti, Señor, como obreros fieles y también obreros honestos, Padre Santo. Te damos gracias por este tiempo, Señor, especial, y te pedimos que tu palabra se haga carne en nuestros corazones. En el nombre de Yeshua, amén.